En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Evaluación de la subasta. Sí, sobre esto último lo maneja Hacienda y el informe que tengo es de que se obtuvo más de lo esperado. Se obtuvo más de lo esperado. Es un proceso manejado directamente por la Secretaría de Hacienda. Se obtuvieron más de 60 millones de pesos. El proceso se llevó a cabo de acuerdo a los procedimientos. Fue un evento muy concurrido y fue todo un éxito. Se vendieron prácticamente todas las unidades. Ahora vienen automóviles de lujo que se van a subastar, aviones y helicópteros. Se termina con todos estos lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Calificadoras Standard & Poor's. Acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años. Las recientes calificaciones de la baja perspectiva de Pemex a negativa es un castigo al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años. Esta política fue un rotundo fracaso. Específicamente, el año pasado se realizaron acciones ineficientes, caracterizadas por el saqueo y la corrupción. En el caso de México, el neoliberalismo es un sinónimo de corrupción y robo. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas en el periodo neoliberal. Reprocha a estas calificadoras que son las mismas que calificaron con excelencia durante el periodo neoliberal. Se respetan sus decisiones, pero se rescatará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Este gobierno basa la visión optimista en que no se tolerará la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad y en el Gobierno de México. Manifestaciones con gobernadores. Que repruebo los actos irrespetuosos, los actos en contra de gobernadores. Debe existir respeto y unidad. Existe comunicación con los gobernadores y así seguirá. No es posible detener la comunicación del presidente con el pueblo. Es necesaria la comunicación directa con la gente, por lo que se verá un mecanismo para evitar estas confrontaciones de la gente con los gobernadores, pero la comunicación del presidente con el pueblo de México se mantendrá. Migrantes en Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, está abierta la posibilidad de que haya inversión extranjera y en este caso, pues inversión de nuestros paisanos. Está abierta la posibilidad de inversión extranjera de los migrantes en Estados Unidos. Tienen todas las facilidades para invertir en México. La Secretaría de Economía atenderá estas inquietudes. Estos temas podrían tratarse en los foros de migrantes que se realizarán próximamente. Habrá la posibilidad de que los migrantes puedan tener acceso. Existen viviendas abandonadas porque fueron construidas en lugares remotos. Se trabaja para crear los accesos necesarios y puedan ser habitadas. Cateo en Guanajuato. Sí es una práctica, sigue siendo una práctica muy lamentable. En un operativo del gobierno de Guanajuato en coordinación con el gobierno federal y la Fiscalía, se llevó a cabo un cateo conforme a la ley. Hubo resistencia de algunos pobladores que pretendían impedir la detención de los integrantes de una banda. Sin embargo, se llevó a cabo el operativo. Se detuvieron a las personas implicadas y se decomisaron armas. Hace un llamado a los mexicanos a no proteger a quienes se dedican a actividades ilícitas. Si requieren de apoyo, los invita a que se acuda al gobierno. Corrupción en apoyos. Pues la empresa que haga eso tiene tache. Damos a conocer aquí el nombre de esas empresas. Se darán a conocer los nombres de las empresas que están incurriendo en actos de corrupción, de las empresas que están cobrando a los jóvenes por obtener becas del gobierno. Estas empresas dejarán de pertenecer a estos programas. El fin de las tutorías es el enseñar un oficio, pero también para dar un buen ejemplo, por lo que estarán descalificados completamente. Invita a la gente a denunciar cualquier acto de corrupción para combatirlo y erradicarlo. ¿Qué México ve usted, presidente, a 5 días de sus 100 días de gobierno? Yo veo a la gente muy esperanzada y no les vamos a fallar a los mexicanos. Va a seguir la gente contenta, como está ahora, muy orgullosa de su gobierno. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario.
La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.